los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Manuel Godoy. Él sería un simple guardia de la Corps que se acabaría convirtiendo en secretario de Estado y en el favorito de los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma, llegando a ser uno de los hombres más poderosos y a la vez uno de los más odiados de España, además de ser conocido por estar involucrado en distintas tramas palaciegas y por gobernar en tiempos bastante complicados para la corona española. Esta biografía es realizada por petición de Chelo Biot, Marina Carmona, Juan Luis Godoy, Harold Quintero y Guillermo García. Manuel Domingo Francisco Godoy y Álvarez Tafaria nació el 12 de mayo de 1767 en la ciudad de Badajoz, en Extremadura, en España. Fue hijo de José Alfonso Godoy Cáceres Obando y Ríos y de la segunda esposa de este, María Antonia Justa Álvarez Tafaria y Sánchez Zarzosa. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Manuel el tercero de sus vástagos. El niño descendió de una familia hidalga que tiene una buena posición en su ciudad natal, siendo su padre regidor perpetuo de la ciudad de Badajoz, además de servir como coronel dentro del ejército español. Manuel tenía sangre portuguesa por vía materna, debido a que su madre descendía de hidalgos portugueses procedentes de la ciudad de Elvas. Su padre sería un hombre muy preocupado por la educación de sus vástagos. Por esta razón, el niño ingresó en el seminario de San Antón de Badajoz, donde recibió clases de gramática, matemáticas, humanidades, religión, arte y filosofía, además de formarse tanto en esgrima como en equitación. Tras recibir una buena educación, Godoy se decantó por seguir una carrera militar, ingresando en el año 1784 en la primera brigada de la Guardia de la Corps, que era la guardia personal de la familia real española, siendo admitido en tal brigada gracias a su hermano mayor Luis, quien también servía dentro de dicha guardia y acabaría desempeñando un alto cargo militar. Las funciones que desarrollaba Manuel como miembro de la Guardia de la Corps era la de proteger y acompañar a la familia real cuando ésta abandonaba el Palacio Real de Madrid. En el año 1788, los príncipes de Asturias, Carlos y María Luisa de Parma, se encontraban regresando con su carruaje al Palacio Real de Madrid, cuando Godoy sufrió una caída de caballo, obligándose al carruaje de los príncipes a detenerse. Pero Manuel rápidamente se levantó y controló a su agitada montura, volviéndose a incorporar sin problema alguno al séquito que acompañaba a los príncipes. La rapidez con la que actuó y su habilidad de montarse en su caballo llamó la atención de los príncipes Carlos y María Luisa, los cuales hicieron llamar ante su presencia a aquel joven guardia de tan solo 20 años de edad, al cual le invitaron a visitar a diario el palacio para ver cómo se encontraba tras su caída. Manuel empezó a acudir a diario a las habitaciones privadas de los príncipes, los cuales se preocuparon mucho por su recuperación tras su caída de caballo. Incluso compartieron momentos agradables conversando o jugando a juegos de mesa. Godoy llegó a cautivar con su encanto personal y con su labia a los príncipes, ganándose enseguida la confianza del príncipe Carlos, pero llamaría especialmente la atención de la princesa María Luisa de Parma, quien quedó encantada con la presencia del guardia, considerándole muy interesante y atractivo, empezando así ambos a reunirse en privado cuando el príncipe Carlos estaba entretenido con sus pasatiempos favoritos. El 14 de diciembre de 1788 falleció el rey Carlos III de España,
así que el príncipe de Asturias Carlos se convirtió en el nuevo rey de España bajo el nombre de Carlos IV. Pocos días después de la subida al trono del nuevo rey, Godoy empezó a escalar puestos rápidamente, tanto dentro de la corte española como del ejército, demostrándose así el gran aprecio que sentían los nuevos reyes hacia su favorito. Su meteórico ascenso y la buena posición que llegó a alcanzar dentro de la corte española provocaron que se levantasen muchas envidias y que le fuesen surgiendo unos cuantos opositores que deseaban su caída en desgracia, iniciándose así una serie de intrigas palaciegas en su contra. En muy poco tiempo, Godoy alcanzó cargos militares importantes, como el de mariscal de campo y teniente general, además de ser nombrado como caballero de la Orden de Santiago, de la que sería comendador, y de la Orden de Carlos III. Manuel también alcanzó el puesto más alto dentro de la corte española, llegando a ser nombrado como gentilhombre de la Cámara del Rey, un puesto que le permitiría tener contacto directo con Carlos IV y poder entrar en las habitaciones privadas del monarca sin permiso. En el año 1791 se produjo una serie de cambios políticos en España tras el estallido de la Revolución Francesa. En aquel momento, el conde de Floridablanca era el secretario de Estado, siendo la persona que se ocupaba prácticamente de la gobernación de España. Floridablanca y Godoy no mantenían una buena relación. Incluso el secretario de Estado llegó a acusar directamente a Godoy de ser el amante de la reina María Luisa, algo que provocaría ciertas tensiones entre ambos enemigos y que el conde dejase de gozar del aprecio de Carlos IV. Los asuntos relacionados con la Revolución Francesa ocasionaron que Floridablanca acabase siendo destituido de su cargo, siendo sustituido por el conde de Aranda, pero las ideas políticas del nuevo secretario no simpatizaron demasiado a la reina, así que en el año 1792 María Luisa de Parma acabaría convenciendo a su marido para que el conde de Aranda fuese destituido y que Manuel Godoy se convirtiese en el nuevo secretario de Estado, un cargo que es conocido a día de hoy como el de primer ministro. Tal nombramiento no simpatizó demasiado a los demás miembros de la corte y del gobierno español, debido a que Manuel no tenía para nada experiencia en la política ni en los asuntos de la gobernación, así que su nombramiento como secretario de Estado siempre sería un tanto cuestionado, y aseguraban que solo había alcanzado su puesto por ser el amante de la reina. Existen ciertas dudas sobre si Manuel fue realmente amante de la reina María Luisa. Hay historiadores que creen que lo suyo solo fue una buena amistad, ya que al estudiar las cartas que ambos intercambiaron no se aprecia pasión alguna o la existencia de una relación amorosa o sexual entre ellos, sino más bien una relación de amistad profunda, donde la reina le hace algunas confidencias sobre su vida privada, como por ejemplo cómo se iban desarrollando sus ciclos menstruales, sus embarazos o simplemente hablaba de sus hijos, especialmente de su hijo mayor, el príncipe de Asturias Fernando, al cual ambos odiaban. Otras versiones sugieren que Godoy y la reina sí tuvieron una relación amorosa llena de idas y de venidas, siendo un tanto tóxica y plagada de celos por ambas partes. Según las habladurías de la época, Manuel era un joven muy apuesto cuando conoció a la reina, siendo descrito como un hombre atractivo, de gran encanto, buen conversador, cuerpo atlético, espalda ancha y ambicioso, quedando la reina María Luisa realmente fascinada con él. Algunos creen que su supuesto romance solo fueron invenciones de los opositores, tanto de la reina como del secretario de Estado, para dañar su imagen y la de la monarquía. En cambio, otros creen ciegamente que entre ellos sí existe un romance y que la reina llegó a alumbrar 2 hijos fruto de sus relaciones con Godoy,
la infanta María Isabel y el infante Francisco de Paula. Incluso se decía en la época que este último infante guardaba cierto parecido con el favorito real. Son muchos los rumores que hablan sobre la vida sentimental de Godoy. Algunos de estos llegan a insinuar incluso que él fue amante del propio rey Carlos IV de España, aunque tales rumores no son muy aceptados por algunos historiadores, debido a que, a diferencia de su esposa, Carlos IV no mostró demasiado interés por los asuntos carnales, además de que no tuvo amantes de ninguno de los dos sexos. Algunos consideran que la relación tan especial que surgió entre Godoy y los monarcas no era amorosa o sexual, sino familiar, es decir, los reyes le verían como un hijo. Se sabe que la reina María Luisa odiaba a su vástago, el príncipe de Asturias Fernando, así que verían a Godoy como al hijo que siempre les hubiese gustado tener. Pese a todas las teorías que existen sobre Godoy y su vida personal, la más aceptada es que fuese amante de la reina María Luisa, debido a que ésta se mostraba muy celosa cuando su favorito prestaba más atenciones a otras mujeres. Incluso hay constancia de que en ciertas ocasiones Manuel se mostraba molesto cuando la reina iniciaba nuevos romances con otros guardias de la corps, tal vez sintiendo cierto recelo de que cualquier otro joven apuesto le quitase su puesto dentro de la corte y de la política española. Gracias a sus cargos, Manuel empezó a percibir buenas sumas de dinero y se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la época, llegando a tener numerosas propiedades, tierras y señoríos en distintas partes de España, especialmente en Madrid y en Extremadura. También recibió distintos títulos nobiliarios, como Duque de Alcudia, Duque de Sueca y Grande de España, aparte de ser nombrado como capitán general y caballero de la Orden del Toisón de Oro, convirtiéndose así en uno de los nobles más importantes de España, pese a mostrarse él mismo en contra de la alta nobleza. Godoy no solo sería primer ministro, sino también sería secretario personal de los reyes, teniendo así el control total tanto de la política española como de la corona o de la vida íntima de los monarcas. Nada más convertirse en secretario de Estado, Manuel asumió de inmediato sus nuevas funciones, pese a no tener experiencia en la política, y empezó a interferir en la Revolución Francesa, con la intención de poner en libertad a la familia real francesa y evitar la ejecución de los monarcas. Pero todos sus intentos fueron en vano, siendo guillotinados los reyes Luis XVI y María Antonieta en el año 1793. Poco después de que Luis XVI fuese ejecutado, la Francia revolucionaria le declaró la guerra a España, librándose así la guerra del Rosellón, donde el ejército francés se enfrentó contra las tropas españolas y portuguesas en los Pirineos. La guerra de Rosellón trajo algún que otro quebradero de cabeza a Godoy, debido a que los franceses empezaron a tomar distintas ciudades de Cataluña, Navarra y el País Vasco, temiendo por ello el perder parte del norte de España ante la Francia revolucionaria. Así que la corona española decidió firmar con Francia el Tratado de Basilea en el año 1795, donde se ponía fin a la guerra de Rosellón, aunque con la firma de tal paz, España le cedió a Francia parte de los dominios que la corona española poseía en la isla de la Española, a cambio de que los franceses abandonasen las ciudades que habían ocupado en el norte de España. Con motivo del cese de los conflictos entre España y Francia, Carlos IV quiso recompensar a su favorito, entregándole a Godoy el título del Príncipe de la Paz, además de recibir numerosos premios por su labor como primer ministro, siendo considerada como demasiado exagerada
la recompensa que recibió Manuel por parte de la corona española. Godoy no simpatizaba con los revolucionarios franceses, pero se vería forzado a firmar con Francia en el año 1797 el Tratado de San Ildefonso, donde ambos países se comprometían a establecer una alianza defensiva contra Gran Bretaña, debido a que la flota española siempre se vería amenazada por los británicos mientras realizaban travesías por mar entre España y el continente americano. Una vez más, Godoy se volvió una persona bastante odiada por haber establecido aquella alianza con Francia. Incluso el reino de Portugal, que hasta entonces había sido su aliado en su lucha contra los revolucionarios franceses, le daría la espalda a España para mostrarse como aliado de Gran Bretaña. La figura de Manuel empezó a estar rodeada de numerosas intrigas palaciegas y de conspiraciones en su contra, que lo único que buscaban era su caída como primer ministro y que perdiese el favor de los reyes. Godoy no tiene ningún plan de gobierno ideado y se limitó a intentar fortalecer la imagen de la monarquía española, la cual estaba ya muy debilitada. También apostó por la unión del pueblo español y luchó en contra de cualquier movimiento o levantamiento revolucionario dentro del reino, intentando así que España no se contagiase con aquellos aires revolucionarios que llegaban desde Francia. También mostró interés por conseguir que los dominios de la península itálica, que aún estuviesen ligados a la corona española, como por ejemplo el ducado de Parma, se pudiese expandir y volverse poderoso. Pese a no tener experiencia en la gobernación, Manuel demostró ser un hombre muy astuto y que aprendía fácilmente, aprovechando cualquier situación para aprender sobre la marcha. Godoy intentó quitar poder a la alta nobleza española para entregárselo a la corona. También consiguió establecer un buen gabinete de gobierno, entregando distintos cargos a destacados hombres de la Ilustración y de las letras. Gracias a su ilustrado gabinete de gobierno, Godoy fue influenciado para que apoyase la cultura, el desarrollo de la prensa y de la literatura española, además de impulsar la educación y los avances científicos. También ordenó que se realizasen distintos informes económicos con la intención de mejorar la economía española, debido a que para entonces España estaba sufriendo una gran crisis económica. Además de que ordenó realizar un censo de la población y un estudio sobre la riqueza o la pobreza que existía entre las distintas clases sociales, aparte de impulsar algunas reformas agrarias e intentó bajar los impuestos. Al igual que se mostraba en contra de la alta nobleza, Manuel tampoco simpatizaba con el poder de la Iglesia. Por ello intentó quitarle poder al clero, pero no tuvo el apoyo del rey Carlos IV. También inició en el año 1798 la conocida desamortización de Godoy, donde se le expropió a los hospicios, hospitales, casas de misericordia, cofradías o lugares santos parte de su patrimonio y objetos de valor, los cuales fueron puestos a la venta o subastados, recaudando así dinero para las arcas reales. Pese a que Godoy estuvo muy influenciado por su gabinete de gobierno para los temas culturales, él no se dejaría convencer sobre ciertos asuntos, como por ejemplo el levantar la censura de los libros y de los escritos que se encontraban prohibidos en España. Según fue adquiriendo experiencia en el gobierno, él empezaría a actuar por su cuenta y tomaba muchas decisiones sin contar con los otros consejeros, intentando implantar así una serie de reformas que no serían del agrado de los demás miembros del gobierno. Mientras Manuel desempeñaba sus funciones como secretario de Estado y disfrutaba de una buena posición, un día se presentó en su residencia la viuda de un guardia de la Corps, junto a sus 3 hijas,
para reclamar los pagos retrasados que aún no habían percibido por su fallecido esposo. Tras aquellos reclamos, la viuda y sus hijas acabaron viviendo en el Palacio de Godoy, donde el primer ministro rápidamente inició un romance con una de las hijas de la viuda, una joven llamada Pepita Tudó, la cual era considerada como hermosa y encantadora, convirtiéndose así en el gran amor de Godoy. Los amantes pronto se dejarían ver por Madrid o por el Palacio Real, mientras paseaban o asistían a alegres veladas, mostrándose como una pareja enamorada y muy apasionada. Pero pronto despertó los celos de la reina María Luisa de Parma, quien deseaba acabar con aquella relación. Así que convenció a su marido, el rey Carlos IV de España, para casar a su favorito con una de las primas de dicho monarca, la condesa de Chinchón, María Teresa de Borbón y Vallabriga, celebrándose esta boda el 2 de octubre de 1797 en el Real Monasterio del Escorial. Para entonces él tenía 30 años de edad en el momento de la unión y ella 16. El casamiento entre Godoy y María Teresa sería un absoluto desastre y su unión matrimonial estaría condenada al fracaso desde un primer momento. Tras celebrarse su boda, Manuel no regresó junto a la reina María Luisa de Parma como ésta esperaba, sino que continuó con la relación que mantenía con Pepita Tudó. Incluso obligó a ambas mujeres a convivir en el mismo palacio, siendo sentadas juntas a la mesa para comer y cenar, siendo esto una gran humillación para su esposa María Teresa. Un día, Godoy invitó a uno de los miembros de su gabinete de gobierno a comer a su palacio, el escritor Gaspar Melchor de Jovellanos, que era para entonces ministro de Justicia, y el propio escritor describió aquella comida como dantesca, al ver a Godoy sentado a la mesa con cada una de sus dos mujeres a cada lado, siendo una comida demasiado incómoda. Jovellanos llegó a dejar constancia de aquella comida en sus escritos, relatando así la situación. A su lado derecho, la princesa, a su izquierdo, Pepita Tudó. Este espectáculo acaba en mi desconcierto. Mi alma no pudo sufrirlo. Ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Huí de allí. En el año 1798, Godoy se vería obligado a renunciar a su cargo como secretario de Estado, aunque seguiría gozando del aprecio de los monarcas. El motivo por el que abandonó su puesto frente al gobierno fue por su gran impopularidad y por las conspiraciones que iban surgiendo a su alrededor. Su fama cada día se vería muy afectada por el gran descontento del clero, de la nobleza y por las tensiones que estaban surgiendo entre España y Gran Bretaña, siendo los conflictos entre ambos países un tanto costoso para la corona española. Las medidas económicas que tomó Manuel y la relación que mantenía España con Gran Bretaña y con Francia empezaron a afectar al país tanto económica como socialmente, hundiéndose así en una profunda crisis. Tales problemas ocasionaron que distintos miembros de su gabinete conspirasen contra él, como por ejemplo el secretario de Hacienda Francisco de Saavedra, el ministro de Justicia Gaspar Melchor de Jovellanos o el financiero Francisco Cabarrús, que serían sus mayores opositores y tomaron el poder del gobierno, obligando así a Carlos IV a que destituyese a su favorito de sus funciones como primer ministro y como sargento mayor de la Guardia de la Corps. Tras abandonar el poder, Godoy seguiría muy presente en las vidas de los monarcas y fue viendo cómo distintos hombres ocupaban su puesto como primer ministro, pero acabaría manteniendo una gran rivalidad con el secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo, iniciándose una serie de intrigas palaciegas entre ellos. El 9 de noviembre de 1799 se llevó a cabo en Francia un golpe de Estado
conocido como el 18 Brumario, donde el general Napoleón Bonaparte se proclamó como primer cónsul de Francia. Napoleón no tardó demasiado en ponerse en contacto con el rey Carlos IV de España, influenciándole para que destituyese a Urquijo de su cargo como secretario de Estado, siendo así sustituido por Pedro Ceballos Guerra, que era familiar de Godoy. Pese a no ser primer ministro para entonces, Napoleón sabía que Manuel ejerció una gran influencia sobre los monarcas, así que se puso en contacto con él para buscar su apoyo en su intención de invadir Portugal y atacar a Gran Bretaña desde allí, algo que sería aceptado por Godoy, iniciándose así una breve guerra en el año 1801, conocida como la Guerra de las Naranjas. Aquel conflicto fue nombrado de esa manera debido a que Manuel le hizo llegar a la reina María Luisa de Parma unas naranjas desde la ciudad portuguesa de Elvas. Aquella guerra tan solo duró 18 días, pero fue un éxito para el ejército español y muy beneficioso para la figura de Godoy, quien por aquel entonces ya soñaba con conquistar distintas ciudades portuguesas y formar su propio principado. Finalmente, la corona portuguesa se rindió ante el avance de las tropas españolas y se firmó el Tratado de Badajoz en el año 1801, donde España se vería obligada a devolver casi todas las poblaciones que había tomado a su paso, y a cambio Portugal se comprometía a cerrar sus puertos a sus aliados, los británicos. Pero tal acuerdo de paz no sería del agrado de Napoleón Bonaparte. Tras su éxito militar y diplomático con los portugueses, el rey Carlos IV de España le entregó de nuevo a su favorito el cargo de secretario de Estado en el año 1802. Se sabe que Napoleón apreciaba a Godoy, considerándolo un hombre muy capacitado y astuto, pero desconfiaba de su ambición, existiendo cierta desconfianza mutua entre ambos. Por sus relaciones con Francia, la corona española se comprometió a mostrarse neutral con Inglaterra cuando se firmó una tregua entre Francia y Reino Unido, conocida como el Tratado de Amiens. Pero aquella neutralidad no sería respetada cuando surgieron nuevos conflictos entre Francia y su aliado España contra Inglaterra, librándose en el año 1805 la desastrosa batalla naval de Trafalgar. Aquella gran derrota naval afectó al ánimo del pueblo español, además de que para entonces se vivieron una serie de crisis económicas y sociales a causa de las hambrunas, la pobreza y una serie de epidemias, aumentando el gran descontento de los españoles y que afectaría bastante a la popularidad de la monarquía española. Mientras todo esto iba pasando, Godoy también tendría que afrontar sus propios problemas familiares. Su relación con su esposa María Teresa sería realmente mala. El matrimonio no se soportaba y se despreciaban mutuamente. Es más, Godoy le hizo llegar una serie de cartas a la reina María Luisa de Parma, donde se quejaba del mal carácter de su esposa, considerándola una mujer patética e indiferente. Pese a la infelicidad conyugal, Manuel tuvo una única hija con su esposa María Teresa, naciendo en el año 1800 una niña llamada Carlota Luisa, la cual llegaría a ser duquesa de Sueca. Se sabe que Godoy sintió un gran cariño hacia su hija, llamándola cariñosamente la Mona, siendo ella su gran debilidad. Durante todo su matrimonio, Manuel seguiría manteniendo una relación amorosa con su amada Pepita Tudó, con quien también llegó a tener descendencia. En el año 1805 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Manuel Luis, el cual llegaría a edad adulta, y en el año 1807 nació el segundo y último hijo de la pareja, un niño llamado Luis Carlos, pero este falleció durante la infancia.
Godoy no solo tuvo que lidiar con problemas familiares, con sus opositores o con su elevada impopularidad, sino que participaría en una serie de intrigas palaciegas donde estaban involucrados distintos miembros de la familia real. Manuel y María Luisa de Parma no solo detestaban al propio hijo de la reina, el príncipe de Asturias Fernando, sino también a la primera esposa de este, la princesa María Antonia de Nápoles, que fue quien le abrió los ojos a su esposo para que espabilase y tomase cartas sobre el asunto ante la mala situación que estaba viviendo la corona española para entonces. La princesa María Antonia falleció en el año 1806 a causa de la debilidad que le causó un aborto y por la tuberculosis que padecía, aunque surgieron numerosos rumores que decían que la princesa había sido envenenada por orden de Godoy y de la reina María Luisa, que eran sus principales opositores. Tras la muerte de dicha princesa, Godoy intentó buscar una nueva esposa para el príncipe Fernando, buscándose una princesa sumisa y sin ambición, que solo desempeñase sus funciones como esposa y madre. Por esa razón, empezó a buscar una candidata que perteneciese a las familias Bonaparte o Beauharnais, con la intención de establecer una alianza con el emperador Napoleón Bonaparte. Pero aquellos planes de boda no saldrían adelante, debido a que el príncipe Fernando aprovechó la mala situación que había para entonces en España y el gran descontento de la nobleza para idear una conspiración en contra de su propio padre, el rey Carlos IV de España, el cual se encontraba muy enfermo para entonces. La conspiración que encabezó el príncipe Fernando sería conocida como el complot del Escorial, donde se tenía planeado dar un golpe de estado para derrocar a su padre, el rey, y apartar de la gobernación a Manuel Godoy, pero tal conspiración acabaría siendo descubierta en el año 1807. Mientras se desarrollaba la fallida conspiración del príncipe Fernando, Godoy y Napoleón negociaron una serie de acuerdos secretos que consistían en conquistar Portugal por ser aliado del Reino Unido y después repartirse dicho reino, fragmentándose así Portugal en dominios más pequeños. La parte norte del país se convertiría en el reino de Lusitania del Norte, un nuevo reino que Napoleón quería entregar a los reyes de Etruria como forma de compensación por perder sus dominios, ya que el pequeño rey Luis II de Etruria era nieto de los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma. La zona centro de Portugal se reservaría para hacer una serie de intercambios territoriales con la corona británica, y en la zona sur del país se convertiría en el Principado de los Algarbes, siendo así cedido a Godoy y a su familia. En cambio, Brasil sería entregada a la corona española, algo que le permitiría a Carlos IV el poder proclamarse como emperador de las Américas. Aquellas negociaciones para invadir Portugal serían selladas con la firma del Tratado de Fontainebleau en el mes de octubre de 1807, y las tropas napoleónicas enseguida se empezaron a desplazar hacia la península ibérica, acordándose que los franceses deberían de atravesar suelo español para poder llegar a Portugal. Pero lo que no esperaba Godoy es que aquel plan de invasión a Portugal era una gran mentira por parte de Napoleón, ya que no solo quería invadir dicho reino, sino también España, permitiéndole así al invasor el poder entrar libremente y sin resistencia a la península ibérica. Godoy empezó a desconfiar de las intenciones de Napoleón cuando las tropas francesas empezaron a ocupar ciertas poblaciones españolas y lugares estratégicos, en vez de continuar su camino hacia Portugal como se tenía acordado. Así que convenció a la familia real española para que abandonase el Palacio de Aranjuez y trasladarse a Cádiz, lugar donde estarían más seguros si se viesen obligados a abandonar España de manera precipitada ante las políticas de Napoleón,
algo que ya había hecho la familia real portuguesa durante las invasiones napoleónicas a tierras portuguesas. La familia real española verían frustrados sus planes de huida, debido a que entre el 18 y el 19 de marzo de 1808 estalló el conocido motín de Aranjuez, donde el pueblo se empezó a levantar en contra de los monarcas y del secretario de Estado, siendo este motín encabezado por el príncipe de Asturias Fernando. Tanto el pueblo como parte del clero, la milicia y la nobleza se agolparon ante las puertas del Palacio de Aranjuez, mientras exigían la abdicación de Carlos IV y la destitución de Manuel Godoy como secretario de Estado. Incluso el palacio que posee el favorito real en Aranjuez sería saqueado y quemado, mientras el pueblo gritaba «¡Muerte a Godoy!». Aquel motín provocó que Carlos IV se viese obligado a abdicar en favor de su hijo, el príncipe Fernando, quien pasaría a ser conocido como Fernando VII de España. El nuevo monarca quería vengarse de Godoy, que era su principal enemigo, así que ordenó que se le fuesen confiscados todos sus bienes y sus propiedades. También ordenó que fuese encarcelado, pero su estancia en prisión apenas duró un mes, debido a que Napoleón Bonaparte ordenó que Godoy fuese liberado de inmediato. Envió una serie de soldados franceses que tenían como misión la de trasladar al príncipe de la paz hasta la ciudad de Bayona, lugar donde había sido invitada la familia real española para solucionar supuestamente los problemas que habían surgido con la corona española. Pero una vez más, Napoleón manipuló la situación y se aprovechó de la mala relación que existía entre los distintos miembros de la familia real española, especialmente entre la reina María Luisa y su hijo Fernando, consiguiendo bajo una serie de chantajes, manipulaciones y falsas promesas que Fernando VII le devolviese la corona a su padre, y después convenció a Carlos IV para que le entregase la corona a la familia Bonaparte a cambio de una serie de intereses económicos. La presencia de Godoy sería requerida en Bayona por Napoleón para que redactase junto al mariscal francés Gerard Duroc un tratado donde Carlos IV cedía la corona española a Napoleón Bonaparte, aunque se recogieron tan solo dos condiciones. Una de ellas sería que se respetase la integridad territorial de España, y la otra sería que la religión católica fuese la única religión oficial que existiese en España, algo que sería aceptado por el emperador francés, firmándose así las abdicaciones de Bayona. Napoleón Bonaparte le entregaría la corona española a su hermano mayor, José, quien se acabaría sentando en el trono español bajo el nombre de José I. Durante su estancia en Francia, la familia real española fue prácticamente secuestrada por Napoleón Bonaparte, viviendo los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma como supuestos invitados del emperador francés en el Palacio de Compiègne, donde Napoleón se haría cargo de todos sus gastos, pero también les vigilaría de cerca. Godoy permaneció durante todo su exilio muy cerca de Carlos IV y María Luisa de Parma, permaneciendo cerca de sus señores incluso cuando estos empiezan a sufrir de serios problemas económicos, y les acompañaría allá donde estos fuesen. Manuel sería acompañado durante su exilio por su amante Pepita Tudó y apenas tuvo contacto con su esposa María Teresa, haciendo cada cual su vida por separado desde antes de su partida al exilio. En el año 1815, Godoy se instaló en el Palacio de Barberini, en Roma, junto a los reyes Carlos y María Luisa, siendo él quien administraba y controlaba la empobrecida corte que mantuvieron allí sus señores. Pero desde España sería continuamente vigilado y acosado por una serie de agentes que eran enviados por su gran enemigo, el rey Fernando VII de España, quien para entonces se había vuelto a sentar en el trono español. Incluso el monarca quiso vengarse siempre de Godoy y ordenó que le quitasen
todos los títulos nobiliarios que recibió durante el reinado de Carlos IV, incluso el de Príncipe de la Paz. Durante su estancia en Roma, Manuel logró salir poco a poco hacia adelante tras comprar una serie de terrenos y de propiedades. También compró el título de Príncipe de Bassano, ya que su intención era la de convertirse en ciudadano romano y buscar la protección del papado ante el acoso que estaba recibiendo por parte del monarca español. También intentó pedir la nulidad matrimonial, debido a que él y su esposa María Teresa llevaban años haciendo sus vidas por separado, pero el papado ignoró su solicitud. En el año 1819 fallecieron sus señores los reyes con pocos días de diferencia, dejando a María Luisa de Parma algunos de sus bienes a Godoy, pero el rey Fernando VII invalidó el testamento de su fallecida madre. También le confiscaron todos sus bienes y propiedades, tanto en España como en tierras italianas, quedando así Manuel prácticamente en la más absoluta miseria. En el año 1821, su hija Carlota Luisa se casó con un príncipe italiano, algo que mejoró notablemente la posición de Godoy ante la sociedad italiana, además de que por aquel entonces también reconoció al primer vástago que tuvo con su amante Pepita Tudó como hijo propio. En el año 1828 falleció su esposa, la condesa María Teresa, en la ciudad de París, así que tras quedar viudo, Godoy se casó con su amada Pepita, celebrándose su boda el 7 de enero de 1829 en la ciudad de Roma. Para entonces, él tenía 61 años de edad en el momento de la unión y ella 49. Tras celebrarse su boda, los recién casados se instalaron en la ciudad de París, donde Godoy volvió a adquirir distintas propiedades e inició una serie de nuevos negocios, pero una vez más se volvería a endeudar y sufriría de serios problemas económicos, viéndose obligado a vender muchos de sus objetos personales, obras de arte y recuerdos del pasado. La mala situación económica de Godoy provocaría también que tuviese problemas familiares, alejándose así de las personas que más amaba, como por ejemplo de su hija Carlota Luisa y de Pepita Tudó. Es más, esta última regresó a Madrid bajo la excusa de reclamar los bienes y las propiedades de su esposo, pero nunca más regresó a su lado, viviendo así cada uno por separado para el resto de su vida. En el año 1837, el gobierno español le devolvió a Godoy algunos de sus títulos, los bienes y las propiedades que había poseído en España, pero lo único que no pudo recuperar sería el título del Príncipe de la Paz, aquel que tanto le gustaba y que había portado con gran orgullo. Pese a que algunos años después le permitieron el poder regresar a España, Godoy prefirió quedarse en París, donde cobraba una pequeña pensión, debido a que para entonces sufría de serios problemas de salud. Además, él vivía atormentado por los recuerdos y por los fantasmas del pasado. Manuel acabaría falleciendo el 4 de octubre de 1851 a los 84 años de edad en la ciudad de París. Sus restos mortales descansan en el cementerio parisino de Père-Lachaise, en Francia. Godoy fue un hombre que pasó de tener absolutamente todo a no tener nada. Él ser uno de los hombres más poderosos de España, que llegó a gobernar los dominios de la corona española como si fuese el mismísimo rey, siendo él quien decidía el destino de España. Pero sus aires de grandeza, el favoritismo que tenía y su ambición ocasionó que se convirtiese en su época en el hombre más odiado de España, ganándose un gran número de enemigos que solo querían verle caer. No se sabe exactamente qué relación llegó a tener con los monarcas, especialmente con la reina María Luisa, dudándose si lo suyo solo fue amistad, cariño o pasión, pero siempre se pensó o se rumoreó de que lo suyo fue más que una simple amistad
y que incluso Godoy pudo haber sido el padre de los hijos menores de la reina. Este primer ministro llegaría a ser admirado incluso por Napoleón, quien le consideraba como un hombre capacitado y astuto, pero por desgracia el emperador francés le superó en astucia, llegando a causar la caída de la monarquía borbónica a base de engaños y de manipulaciones. Unos engaños que creyó plenamente Godoy ante su ambición de convertirse en el hombre más poderoso y poseer su propio principado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Manuel Godoy. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Manuel SPS 56, Sonia Martín, Andrés González, Illo Joaquín, Irene Azuaje, Silvia Cristina Monroy, Demi, Paola Humada, Fabiola Serruto, Adel Soto, Angie Luna, Plant, Mari Sanz, Careli López, César Almeida, El Güero 1, Ligia Santos, María José Rodríguez y Ronaldo Enrique de la Hoz. También quisiera agradecer a Francisco Ansola su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.